Hola inversores, bienvenidos una vez más a Simple Finanzas. Hoy vamos a hablar de una de las compañías que hace mucho que no hablamos. También es una de las compañías más importantes del planeta. Google, o mejor dicho, Alphabet, porque durante las últimas sesiones hemos visto cierta debilidad en las acciones. Hemos visto dudas entre los inversores y al mismo tiempo acaba de aparecer una noticia muy interesante relacionada con Intel que podría decirnos mucho sobre el futuro de la estrategia de inteligencia artificial de Google. Estamos viendo una oportunidad de compra. O el mercado está empezando a descontar problemas más serios para el negocio. Vamos a analizarlo todo. ¿Qué está provocando la caída de Google? ¿Qué significa la noticia de Intel? ¿Cuáles son los riesgos reales? ¿Y por qué Google sigue siendo una de las empresas más importantes de la revolución de la inteligencia artificial? Así que quédate hasta el final porque creo que hay varios puntos que muchos inversores están pasando por alto. Empecemos. Antes de hablar de la noticia de Intel, tenemos que entender por qué Google ha sufrido presión recientemente. Cuando uno mira los resultados operativos del negocio, la realidad es que Google sigue siendo una máquina de generar dinero. Google Search continúa dominando el mercado de búsquedas. YouTube sigue siendo una de las plataformas más poderosas del mundo. Google Cloud continúa creciendo y convirtiéndose en una pieza cada vez más importante del negocio. Y además, la compañía sigue generando enormes cantidades de flujo de caja, lo que es muy importante. Pero entonces, ¿por qué la acción ha caído? La respuesta es en una palabra: IA. Y más concretamente, el coste de la IA. El mercado está empezando a preguntarse cuánto dinero tendrían que gastar los gigantes tecnológicos para mantenerse competitivos en esta carrera. Microsoft está gastando cantidades enormes. Meta está gastando cantidades enormes. Amazon ni hablar, es la más que gasta, creo. Y Google no es la excepción. De hecho, uno de los principales temores de Wall Street durante los últimos meses ha sido que las inversiones necesarias para liderar la inteligencia artificial pueden afectar los márgenes y retrasar la generación de beneficios futuros. A esto se suma otro factor importante: la competencia. Durante años, Google tuvo una posición prácticamente dominante en Internet, pero la aparición de ChatGPT, Cloud, Perplexity y otros modelos avanzados han generado dudas sobre el futuro del buscador tradicional. Muchos inversores se preguntan: ¿y si los usuarios dejan de buscar en Google? ¿Y si la inteligencia artificial cambia completamente la forma en que accedemos a la información? Son preguntas legítimas, pero también son preguntas que llevamos escuchando bastante tiempo. Y mientras tanto, Google ha seguido creciendo. La compañía ha integrado Gemini en prácticamente todo su ecosistema. Ha incorporado respuestas impulsadas por la IA dentro del buscador. Está impulsando su división Cloud gracias a servicios relacionados con inteligencia artificial. Y sigue teniendo una ventaja gigantesca en distribución gracias a Android, Chrome, YouTube y Search. Ahora bien, la noticia realmente interesante llegó hoy. Según un informe publicado por The Information y posteriormente recogido por Reuters, Google habría realizado un pedido a Intel para fabricar más de 3 millones de sus chips especializados de inteligencia artificial para el año 2028. Y esto puede parecer una noticia pequeña, pero en realidad podría ser muy importante, porque nos dice varias cosas. Google está apostando de forma masiva por sus propios chips. Durante años hemos escuchado hablar de Nvidia, y con razón. Nvidia se ha convertido en el gran ganador de la revolución de la IA. Pero Google lleva mucho tiempo desarrollando sus propios TPU, las famosas Tensor Processing Units. Son procesadores diseñados específicamente para tareas relacionadas con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Google no quiere depender exclusivamente de Nvidia. Quiere controlar una parte cada vez mayor de su infraestructura tecnológica. Y eso tiene bastante sentido, porque cuando hablamos de IA a gran escala, cada punto porcentual de eficiencia cuenta. Cada dólar ahorrado en computación cuenta. Y cada mejora en rendimiento puede traducirse en miles de millones de dólares a largo plazo. La segunda razón es igualmente interesante. Google parece estar diversificando su cadena de suministro. Hasta ahora, gran parte de la fabricación avanzada dependía de TSMC, pero estamos viendo cómo varias grandes tecnológicas buscan alternativas. No porque TSMC sea mala, todo lo contrario, sino porque depender de un único proveedor para algo tan estratégico puede convertirse en un riesgo. Google parece querer una segunda opción, y esta segunda opción podría ser Intel. La tercera razón, que es quizás la más relevante para los inversores de largo plazo. Google está pensando en 2028, no en el próximo trimestre.
no en el próximo año. Está tomando decisiones de infraestructura para dentro de varios años. Y eso nos indica algo muy importante. La dirección de Alphabet espera que la demanda de inteligencia artificial siga creciendo durante mucho tiempo. Nadie realiza un pedido potencialmente multimillonario de chips para 2028 si piensa que la IA es una moda pasajera. Ahora bien, también debemos hablar de los riesgos, porque no todo es positivo. El principal riesgo sigue siendo el retorno sobre la inversión. Google está gastando enormes cantidades de capital para construir centros de datos, desarrollar modelos de IA y ampliar su infraestructura. La pregunta clave es, ¿generarán estos gastos suficientes ingresos futuros? Y esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. La segunda preocupación es regulatoria. Google continúa enfrentándose a investigaciones y presiones regulatorias tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aunque la compañía tiene recursos para afrontar estas situaciones, sigue siendo un factor que los inversores deben vigilar. La tercera preocupación es la valoración. Aunque Google no parece tan exigente como algunas otras compañías relacionadas con la inteligencia artificial, el mercado sigue esperando mucho de ella. Cuando las expectativas son altas, incluso los buenos resultados pueden no ser suficientes para impulsar la cotización. Y eso es algo que hemos visto muchas veces en el pasado. Pero aquí es donde aparece la gran pregunta. ¿Ha cambiado realmente la tesis de inversión? Desde mi punto de vista, la respuesta es no. La tesis principal sigue siendo prácticamente la misma. Google continúa controlando activos extraordinarios: Search, YouTube, Android, Cloud, Gemini y una capacidad financiera enorme. Además, la compañía tiene uno de los mejores balances del mundo corporativo. Tiene talento, tiene infraestructura, tiene escala y tiene acceso a cantidades masivas de datos. Todo esto sigue estando presente. Lo que ha cambiado es que el mercado está exigiendo pruebas de que las inversiones en inteligencia artificial producirán retornos atractivos y que valgan la pena. Y probablemente esa discusión seguirá acompañándonos durante bastante tiempo. Pero si miramos la historia de Google, estamos hablando de una empresa que ha sabido adaptarse constantemente a cambios tecnológicos enormes. Desde el Internet tradicional hasta los smartphones, hasta el cloud computing y ahora la inteligencia artificial. Por eso, personalmente creo que el inversor de largo plazo debería centrarse menos en el ruido de corto plazo y más en las preguntas realmente importantes. ¿Seguirá Google siendo relevante dentro de 5 años? ¿Seguirá generando miles de millones de dólares en flujo de caja? ¿Seguirá teniendo ventajas competitivas difíciles de replicar como ahora? Si la respuesta es sí, entonces las correcciones pueden convertirse en oportunidades. Si la respuesta es no, entonces el problema es mucho más profundo que una simple caída reciente de la acción. Y hasta aquí el análisis de hoy. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Google está infravalorada en estos niveles? ¿Piensas que la inteligencia artificial terminará fortaleciendo el negocio? ¿O crees que la competencia acabará afectando seriamente a Search? Te leo en los comentarios. Y antes de terminar, un pequeño recordatorio para quienes quieran profundizar más en el mercado. Tengo Patreon, donde comparto cada semana un informe completo sobre el mercado, las compañías que estoy vigilando, los principales catalizadores de la semana, ideas swings, empresas que presentan resultados, así como noticias que podrían afectar los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.